Bien amado, Dios te bendiga. Como parte de lo que es el Evangelio de la gracia de Dios, también es importante hablar del perdón de los pecados, como también hablar de la santidad, la santificación, que también es parte del Evangelio de la gracia de Dios. Así que vamos a hablar del Evangelio de la gracia de Dios, incluyendo el perdón de los pecados. ¿Ok? Así que disculpen, hermanos, que yo me vea un poquitito medio oscuro. Tuve que bajar la luz para evitar y prevenir que la luz no conflija mucho con la pizarra para que se pueda ver un poquito mejor la pizarra, ¿ok? Vamos a buscar aquí en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18, y vamos a hablar diciendo: para que le abra sus ojos. Aquí cuando Pablo dice para que le abra sus ojos, significa, ojos aquí significa como para que los pecadores entiendan, logren entender el amor de Cristo para salvación hacia ellos, ¿ve? Para que le abra sus ojos, para que ellos vean y entiendan. Es como un entendimiento, conocimiento y entiendan del amor de Cristo para que se arrepienten y se vuelvan a Dios. Luego dice Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí cuando dice conviertan, viene siendo como una transformación de pasar de lo que es pecador para que pasen a lo que es la luz, que es Cristo Jesús. ¿Ves? Una transformación de un estado hacia otro estado, que vienen a pasar hacia Cristo. Y luego dice, para que se conviertan en las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás hacia Dios, para que pasen de la potestad de Satanás hacia Dios, para que reciban, y esto es bien importante, porque quiero enfatizar en la pizarra el verbo recibir. Este verbo que está aquí, recibir, yo lo voy a hablar, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y una herencia entre los santificados, para que ellos entonces sean parte del cuerpo de Cristo y Dios los santifique a ellos como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que ellos sean santificados. Ya mismo voy para la pizarra, ¿ok? Voy para la pizarra. Voy a enfatizar el verbo recibir, que lo vemos aquí, reciben, que en el griego aparece de otra forma distinta, que es tomar de ellos, para tomar de ellos. Aquí en el griego aparece un poco diferente. Y voy a enfatizar también la palabra perdón, perdón de pecado, que viene siendo pues la palabra áfesis en el griego. En el nombre del Señor. Yo espero que no tenga problemas en la luz. ¿Ok? Vamos entonces a la pizarra. Ok. Aquí vemos que en la Biblia aparece la palabra reciban. Para que reciban, pues, obviamente, pues, por la fe en Cristo. Esta fe es creyendo. La fe, aquí se habla de la fe creyendo en Cristo, en la obra redentora de Cristo. Aquí vemos un verbo, ¿ok? Aquí vemos un verbo que es reciban. Que este verbo reciban, viene del verbo infinitivo. Un verbo infinitivo que viene siendo recibir. ¿Ok? Viene siendo recibir. Entonces los verbos infinitivos, todos los verbos infinitivos terminan con ir, ar, y también con er. Eso se le llama verbos infinitivos. ¿Ok? Entonces, estos verbos infinitivos terminan todos en ir, ar y er. Significa que la Biblia
Reina Valera 1960, aparece para que reciban por la fe en Cristo. Entonces usa una palabra que viene siendo aquí en el griego, vamos a ir al griego un momentito. En el griego, esta palabra recibir, pues aparece aquí en el griego como tomar. ¿Lo ven? Aquí está, tomar. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería más correcto? ¿Para que reciban o como en el griego dice, para que Dios tome de ellos sus pecados? Para que Dios tome de ellos. Aparece dos palabras. La primera palabra en el griego que aparece es tomar. Que cuando hablamos aquí de la palabra tomar, cuando hablamos aquí de la palabra tomar, un sinónimo de la palabra tomar viene siendo, vamos a borrar aquí, un sinónimo de la palabra tomar viene siendo quitar, que viene siendo otro verbo. Y otro sinónimo de la palabra tomar, que la vemos aquí en el griego, lambano, ¿ves? La palabra tomar la vemos aquí en el griego, que viene siendo lambano. Lambano. Eso es lo que significa la palabra tomar. Sacar, sacar, quitar o sacar. Entonces, de esta palabra tomar, vemos que es un sinónimo de quitar o sacar. Viene otra palabra más que aparece en el griego, que viene siendo un pronombre personal, que viene siendo ellos, que lo vemos aquí. Ellos. ¿Lo ven? Ellos. Y esta palabra ellos, que lo vemos aquí en el griego, está en tercera persona. Tercera persona. Y la tercera persona habla y expresa de todo el mundo. A todo el mundo, a todos los pecadores en general. A todo el mundo en general. Tercera persona. Y este pronombre personal aparece como un acusativo. Ya mismo vamos a hablar y a describir lo que es un acusativo del griego. Un acusativo del griego, ¿ok? Y luego dice para tomar de ellos. ¿Ven? Puede usar aquí una preposición de, o también puede usar una preposición hacia ellos. De las dos formas está correcta. De las dos formas. De ellos o hacia ellos. Yo me voy un poquitito más con la preposición hacia, porque la preposición hacia indica movimiento o dirección. Movimiento y dirección hacia alguien o hacia algo, ¿ok? Me voy un poquito más hacia ellos o de ellos, pero me voy más con la palabra hacia ellos. Aquí en el griego aparece el pronombre hacia ellos o de ellos o hacia ellos y aparece como un acusativo plural. Luego dice otra palabra que es perdonar, obviamente, los pecados. La palabra perdonar aquí en el griego aparece como áfesis. ¿Lo ven? En el griego aparece la palabra áfesis en el griego. Y esta palabra áfesis del griego pues tiene varios significados, como una variante de significado distinto. Significa número uno, significa dejar ir. Número 2, soltar. Y número 3, liberar. Liberar. Y todo esto hace referencia pues a la obra de Cristo Jesús, de su evangelio y de su muerte y perdón de pecado. Ahora, esta palabra áfesis, que tiene que ver con perdonar los pecados, dejar ir, soltar y liberar. La pregunta es la siguiente.
Dejar ir, soltar y liberar, ¿qué? ¿Qué? Pues al hombre pecador del poder del pecado y de la muerte. ¿Ve? Del poder del pecado y de la muerte. Esa es la respuesta que nos da aquí en el griego, que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a la palabra exacta que es pecado, para definir la palabra exacta que es pecado. Pero observamos que una combinación de la palabra áfesis, que es perdonar, para perdonar los pecados, que significa dejar ir, soltar y liberar al hombre del poder del pecado, ¿verdad? Pues vemos que una combinación de ambas aparecen en el griego. En el griego aparece como un acusativo. Como un acusativo. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven? En el griego, tanto la palabra áfesis, que es perdonar, y también la palabra ellos, para dejar ir o soltar de ellos, ¿ve? Como soltar algo de ellos, dejar libre hacia ellos, que esa palabra viene siendo soltar, dejar ir el pecado que tienen los hombres pecadores, para que los hombres ya no estén en pecado y reciban a Cristo por la fe. Vamos a trabajar con la palabra acusativo. El acusativo con el pronombre, con este pronombre, hacia ellos o de ellos. Ya yo les estaba diciendo que yo me voy más con la preposición hacia ellos, porque esa preposición hacia indica, como yo les dije, dirección, hacia una dirección, hacia una persona o algo, ¿ok? Vamos a trabajar con el acusativo. Cuando se habla del acusativo, siempre que se habla de un acusativo, el acusativo siempre señala a la acción que realiza un verbo, ¿ok? Ese es el acusativo. Cuando se habla de un acusativo, en la combinación de estas dos palabras, que es áfesis, que tiene que ver con perdonar y soltar, dejar libre al pecador del pecado, dejarlo libre acerca del pecado, y también un pronombre que es el pronombre ellos, que cuando se está hablando de un pronombre ellos, pues aquí en el griego aparece como un acusativo plural. Acusativo plural, ¿ok? El acusativo señala a la acción que realiza un verbo. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un acusativo, ¿ok? Un ejemplo, ¿ok? Samuel le regala flores vamos a poner la A un poquito más separada, a María. Vamos a identificar aquí el acusativo. Samuel le regala flores a María. El acusativo, cuando se habla de un acusativo, primero vamos a identificar aquí primero lo que conocemos como el verbo. El verbo está aquí, verbo, que es el verbo regalar. Este es el verbo. Entonces, ¿dónde está el acusativo? El acusativo se encuentra aquí, donde María recibe. ¿Ve? Recibir, un verbo de recibir. ¿Recibe qué? ¿Qué es lo que recibe María? Pregunta. ¿Qué es lo que recibe María? Pregunta, bien importante. Pues María recibe de Samuel. Escucha bien. María, que la vemos aquí, recibe flores ¿de quién? De Samuel. Pues entonces, cuando se habla de un acusativo, siempre el acusativo señala
a la acción que está realizando un verbo. A la acción que realiza un verbo. Oye, verbo, yuhu, ¿cuál es la acción tuya? ¿Hacia quién tú le regalas algo o hacia quién tú te diriges? Tú estás hablando de alguien o de algo, ¿verdad que sí? Verbo, yuhu, verbo. Oye, verbo, ¿hacia quién tú te diriges hablando algo? ¿Hacia quién o hacia qué cosa? ¿Hacia qué cosa tú te diriges? ¿Y cuál es la acción que recibe lo que hace un verbo? La acción que provee un verbo. El verbo, que lo vemos en regalar, aquí regala. El verbo está regalando unas flores a María, una acción que María la recibe. Pero entonces, cuando hablamos de un acusativo, aquí la palabra en el griego que aparece para tomar de ellos, ¿lo ven? Que es el verbo tomar. Cristo Jesús en la cruz tomó, que es como si fuera un significado o igual a lo que llamamos quitar o sacar de los pecadores. La palabra tomar aquí es un verbo que está en auristo activo. Entonces, tomar, sacar o quitar, y luego le sigue de ellos. ¿Quiénes son ellos? Esta palabra ellos está en acusativo, como también la palabra perdonar, que es áfesis, que también en griego aparece como un acusativo. ¿Y por qué? Porque el acusativo es ¿quién va a recibir la acción de perdón? Entonces, si yo escribo aquí lo siguiente, si yo escribo aquí, vamos a escribir aquí, Samuel perdona a María. ¿Cuál es el acusativo? Pues María, porque María va a recibir el perdón de Samuel. El perdón de Samuel, la que va a recibir. Pues entonces eso mismo ocurre aquí en el griego. Cuando en el griego aparece que Dios, Cristo Jesús, toma o quita o saca los pecados de los pecadores, que está en plural. Solamente que en vez de decir pecadores, pues aquí aparece en el griego como un pronombre. Es ellos. Yo puedo decir ellos, ellas, esos, esas, ustedes, vosotros, por lo menos ustedes. Por lo menos yo puedo usar ustedes, ellos, ellas, esos, esa, refiriéndome a alguien. Y no puedo decir un nombre, sin decir ningún nombre. En el griego aparece aquí un pronombre ellos en plural. Y está en acusativo. ¿Por qué está en acusativo? Porque la palabra ellos hace referencia, obviamente, a los pecadores. Y está en acusativo plural. Ven, pecadores, plural, que son muchos pecadores. ¿Ok? Ahora, cuando se dice que Dios va a tomar los pecados de los pecadores, va a quitar los pecados de los pecadores, ¿verdad? Aparece la palabra perdonar, que viene siendo dejar ir, soltar y liberar. Esta palabra dejar ir, soltar o liberar indica que los pecadores van a ser liberados del poder del pecado. Van a ser liberados del poder del pecado una vez los pecadores hayan creído por la fe en Cristo, en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, otra forma de entender lo que llamamos el acusativo, otra manera de comprender lo que es el acusativo es la siguiente forma. ¿Ok? La palabra acusativo. El acusativo. Lo que en el griego se le conoce como un acusativo con este pronombre ellos o hacia ellos, ¿verdad? Para perdonar los pecados de los pecadores, y usa este
pronombre acusativo, y usa también la palabra áfesis, que viene siendo perdonar los pecados de ellos y poderlos soltar y dejarlos libres del poder del pecado. Pues también, cuando hablamos del acusativo, el acusativo en lo que llamamos la gramática del español, se le conoce como un complemento directo. Un complemento directo. Disculpa, estoy viendo el tiempo. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan todo corto, pero es necesario estar pendiente del tiempo, ¿ok? Lo que conocemos como el acusativo, en la gramática del español se le conoce como un complemento directo. Es lo mismo, solamente que en el griego, que es un poco más complejo, se le conoce como un acusativo. Un acusativo, ¿ok? Como un acusativo. Entonces, el complemento directo en el español viene siendo, tomando un ejemplo. Samuel, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Samuel fue al supermercado. El supermercado donde se venden alimentos. En Cuba, posiblemente se le diga en Cuba bodega. Posiblemente en otros países se le digan bodega, pero aquí en Puerto Rico se le dice supermercado. Samuel fue al supermercado. Entonces yo pongo aquí una preposición que es para. Ahora, aquí no hay complemento. ¿Por qué? Porque para que haya un complemento se necesita saber y conocer. Oye, Samuel, ¿para qué tú fuiste al supermercado? ¿Para qué? Entonces yo respondo y yo digo, bueno, pues para comprar leche, cebollas, habichuelas, ajo y una latita de jugo. Ah, para eso. Pues entonces cuando agregamos el complemento que sería leche, arroz, habichuela y también jugos. Y tú le puedes agregar muchas cosas más. No importa, le puedes agregar un infinitivo completo. Leche, ajo, habichuela, jugo, viene siendo entonces lo que conocemos el complemento directo. Que viene siendo lo que se complementa, que es, voy a comprar leche, ajo, habichuela y jugos. Si no hay un complemento como este, entonces no significa, no hay acusativo o no hay complemento directo. Ahora, cuando hablamos aquí en el griego, de la palabra acusativo, el acusativo indica la acción que Cristo Jesús hace. ¿Por qué tiempo voy? Ok, disculpa hermano, que estoy mirando el tiempo de duración. El acusativo siempre señala a la acción que realiza un verbo, para recaer hacia quién recae la acción que realiza un verbo. Por ejemplo, aquí la palabra tomar, esta palabra tomar, para tomar de ellos o hacia ellos, que son los pecadores, ¿qué es lo que va a tomar? Se necesita un complemento. ¿Qué es lo que Cristo va a tomar o quitar o sacar? ¿O qué es lo que los pecadores van a recibir? O también se le puede decir de esa forma, ¿qué es lo que los pecadores van a recibir de Cristo? Pues entonces el complemento directo sería aquí, pues, los pecados. ¿Ok? O podemos decirlo de esta forma, de esta manera, el pecado de los hombres. Es lo que Cristo va a tomar, quitar, sacar de ellos para que sean libres una vez ellos hayan creído. ¿Ok?
Esta palabra tomar, la palabra tomar, que la vemos aquí, que es lambano, ¿ves? Lambano, tomar, está en activo infinitivo. Vamos a hacer una pausa. Pausamos y continuamos para que el video no sea tan largo que digamos. Que pausamos para hablar del auristo, el auristo perfecto, ¿ok?